Ahora, creo que ahora sí se me debe escuchar, espero. Había empezado a hablar con el micrófono desconectado, ya sabéis lo que son estas cosas, ¿no? De las aplicaciones de videoconferencia. Estaba diciéndole a la nada que buenas tardes, ahora ya os lo digo a todos vosotros, ¿no? Que buenas tardes a todos los asistentes, a las personas que están con nosotros como conferenciantes y a todos los que estáis, ¿no? Participando en este Congreso de Comunicación Clara. Estamos en la tercera mesa del Congreso, una mesa que espero que os resulte todo lo interesante que nos resulta a nosotros ya, ¿no? Cuando lo hemos estado preparando, porque además yo estoy convencido de que es un tema de mucha importancia social, ¿no? Hablaba esta mañana en la presentación del Congreso Blas Ubiela, uno de sus directores de la comunicación clara, como derecho a entender. Y es precisamente recuerdo el título del libro de Mario Tascón, uno de los pioneros en España del concepto de comunicación clara, ¿no? Y este derecho a entender yo creo que se manifiesta o se tiene que poner con todas sus letras en lo que se refiere a un ámbito tan importante como es la comunicación en salud, ¿no? Entonces hoy tenemos a dos personas que desde dos campos distintos pero que están interconectados, porque hablamos siempre desde el ámbito de la comunicación, ¿no? Como es Marina Montiel desde el campo del periodismo y Rodrigo Vicente desde el campo de la publicidad, enfocados ambos ellos en el tema de la comunicación y la salud. Voy a presentarles brevemente porque quiero que nos dé tiempo a todo lo que tienen que enseñarnos ellos, ¿no? Y entonces, esta mesa hemos pensado hacerla de una manera un poco más dinámica, un poco distinta, ¿no? No va a consistir en una presentación a cargo de cada uno de ellos y después preguntas, sino que vamos a ir intercalando distintos temas, distintas preguntas, a Marina, a Rodrigo. Ellos nos van a ir mostrando distintas cosas de las que vayan haciendo y bueno, y si cualquier persona en cualquier momento de los que asisten quiere hacer alguna pregunta, pues que la puede hacer a través del chat, o luego al final también podemos abrir un turno de preguntas, ¿no? O sea, de una manera bastante abierta, ¿no? Voy a empezar presentando a Marina Montiel, ¿no? Es periodista, es fundadora de un video podcast que está en YouTube, que es muy interesante, y del que llevo una semana ahí dándole vueltas y mirando todo lo que hace, ¿no? Que se llama Palabras con Salud. Ella tiene una amplia experiencia, sobre todo en la televisión, ¿no? Creo. Tengo por aquí, lo tengo anotado, así que no quiero olvidarme nada, lo voy a ir consultando, ¿no? Pues ha trabajado en medios como Radio Nacional de España, Televisión Española, Telecinco, La Sexta y Antena 3, ¿no? Durante 5 años fue presentadora del programa de salud ¿Qué me pasa, doctor?, ¿no? de La Sexta, creo que este programa sí, efectivamente, donde combinó periodismo y divulgación. Ya digo lo de divulgación porque creo que ahí está un poco el kit de todo lo que hace, ¿no? Y en la actualidad ella compagina la dirección y presentación, porque es la que aparece ante la cámara, ¿no? Y ante los invitados, ¿no? de Palabras con Salud. Además, también presenta eventos, escribe, es creadora de contenido en distintos medios, ¿no? De comunicación de referencia como Vogue, Vanity Fair, Glamour, GQ, Traveler, Telva. Es docente, además, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, ¿no? En el diploma de experto en divulgación de la ciencia. ¿Ves? Otra vez aparece lo del término de divulgación, ¿no? Su trabajo es comunicación, es divulgación, es creatividad. También lo vamos a ver cuando hablemos de Rodrigo, la creatividad y la divulgación. Yo creo que esas dos son las dos ideas potentes, ¿no? Que están en lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y entonces, pues bueno, directamente, Marina, ya te pregunto, dinos tú con tus propias palabras qué es lo que haces, ¿no? Explícanos Bueno, lo primero de con todo, Mario, comunicación clara, ¿no? Para que entendamos qué es lo que haces, ¿no? Y también un poco tu formación, ¿no? Pues, ¿no? La formación académica, ¿no? Seguramente hay gente que sean estudiantes que estén pensando también, oye, esto es muy interesante, ¿no? ¿Cómo llego yo a poder hacer todo esto?
Bueno, Coméntalo. lo primero de todo, Mario, muchísimas gracias por esta presentación tan bonita. Te estaba escuchando y estaba diciendo, wow, tengo tiempo para hacer tantísimas cosas. O sea, sí que hago cosas, ¿eh? Parece que cuando lo escucho de otra boca me cuesta y digo, es imposible que me dé tiempo a todo. Bueno, también dar las gracias a todos los que están, 53 personas creo que veo por aquí. Gracias a todos Sí. por estar esta tarde con nosotros. Estamos abiertos para cualquier pregunta o cosa que vaya surgiendo. Yo creo que entre todos aprenderemos cosas y, bueno, estamos aquí un poco para ello. Y bueno, un poco, Mario, recogiendo la pregunta que me decías, pues yo creo que si tuviera que describir con una pequeña frase lo que hago, yo creo que es un poco dar voz a los temas de actualidad relacionados con la salud y dar voz de una forma sencilla, ¿no? Por así decirlo, que cualquier persona pueda entender de lo que estamos hablando y pueda entender una patología, pueda entender una especialidad, pueda entender en términos muy fáciles, pues bueno, esa enfermedad o esa patología, como hablaba, porque un poco la experiencia también me ha enseñado que hay muchos pacientes incluso que salen de una consulta sin saber realmente cuál es su diagnóstico y qué les pasa, ¿no? Les da vergüenza o apuro pues preguntar al que es su médico lo que realmente le está pasando. Entonces, gracias a comunidades también como la de Palabras con Salud, el videopodcast que comentabas, es también una manera en la que pacientes se conozcan y se unan en momentos difíciles de una enfermedad y que los médicos pues, puedan dar voz a cosas que preocupan y que están hoy día en la actualidad. Fíjate, es importante lo que estás diciendo, Marina. Personas que salen de una consulta y que sepan qué les pasa. O sea, es que es tu vida, es tu salud. Por eso yo hablaba que el tema de la comunicación clara, que es muy importante en todos los ámbitos, en la salud es básico. Y me gustaría también remarcar, ¿no?, que clara es también sinónimo un poco de veraz, porque hoy día cualquier persona puede comunicar y en todos los temas, o sea, en todas las temáticas son necesarias hacerlo con rigurosidad, pero especialmente cuando hablamos de salud aún más, porque estamos hablando de la vida de las personas y de las enfermedades. Entonces, hoy día hay mucho intrusismo en este aspecto y yo creo que es muy necesario saber dónde te informas, con quién te informas y que esas personas lo hagan con rigurosidad y que divulguen con la verdad y con la ciencia detrás de ello. Se me olvidó comentar que, bueno, yo estudié comunicación audiovisual y periodismo en la Universidad de Murcia, en la UCAM, perdón, en la Universidad Católica de Murcia. Si algo debo darle las gracias a mis padres fue por permitirme poder estudiar en una universidad como esa que me dio millones de oportunidades. Es cierto que yo también las busqué. De hecho, tengo muchos profesores que me dicen que abrí ventanas con empresas que no había ese tipo de convenios. Entonces, bueno, si desde aquí hay estudiantes, deciros que estáis en el mejor momento de vuestra vida, que la forma de abrirte la ventana y ese camino al mundo profesional es a través de prácticas, conociendo a buenos profesionales, trabajando mucho y que esta profesión es del día a día, obviamente con una buena base de estudios, pero es el día a día, es la práctica, son los contactos y es el estar ahí. Desde casa mandando currículums. Bueno, hablará también Rodrigo, creo que lo veo ahí reírse, pero bueno, Sí, no, ahora pasamos a él. Y ahora, mientras hablamos con Rodrigo, ya vas pensando en enseñarnos alguna de las cosas que haces, ¿no? Nos compartes ahora la pantalla cuando hablamos un poquito con Rodrigo, pasamos ya a ti y nos enseñas algo. Y bueno, es muy importante esto que dices de emprender. Tú eres un caso clarísimo de emprender en el ámbito de la comunicación y, por supuesto, un ejemplo para los alumnos. Lo que hablabas de la información veraz, bueno, yo estoy ahora mismo en un proyecto de investigación que se llama ECIS 74, que me trata de temas de desinformación en temas de salud para la población mayor. Claro, o sea, ¿qué vamos a contar? Es un tema de desinformación en la salud, es un tema que en cuanto dices cualquier cosa, la alarma puede ser brutal, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes mucho más de esto que yo, ¿no? Pasamos a presentar a Rodrigo. Rodrigo Vicente pertenece al ámbito de la publicidad. Yo recuerdo que le conocí, pues como creo que fue hace un par de años en Salamanca, en el hospital de Salamanca, en unas jornadas también sobre comunicación clara y ya me sorprendió, ¿no? Cosas que nos enseñó allí, ¿no? Digamos que en mi caso particular me abrió un poco los ojos de ver cómo desde la publicidad también se hacían
y se están haciendo cosas que él hace en concreto muy interesantes en este aspecto, ¿no? Yo siempre lo había relacionado más con el periodismo, ¿no? Y efectivamente, desde el campo de la publicidad es otro pilar básico, ¿no? Él es ahora mismo Chief Creative, llámanos, es el jefe creativo, ¿no? Digamos, del equipo creativo de la agencia de comunicación VML, una agencia de comunicación especializada en salud. Él es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Comenzó su carrera como director de arte y ascendió pues, a distintos papeles hasta la dirección creativa y ejecutiva del área de salud en la consultora creativa Grow, ¿no? Era donde estaba anteriormente, ¿no? Ha colaborado y vi algunas de estas campañas hace tiempo, ¿no? Doy fe de su enorme calidad. Pues ha colaborado con importantes compañías farmacéuticas, ¿no? Como Johnson & Johnson, Pfizer y AstraZeneca, ¿no? De que se hicieron, recordamos todos, famosas con las vacunas, no recuerdo del COVID, Bayer, Roche, Boehringer, Ingelheim, bueno, en fin, las compañías más importantes, ¿no? Tiene 15 años de experiencia en healthcare, que es este campo, ¿no? Y hay un propósito y de impacto social en lo que él hace, ¿no? Y ahí es donde yo veo que muchas veces entendemos la publicidad como algo muy comercial o relativo solo a ámbitos de negocio, ¿no? Pero hay un aspecto social, ¿no? En el enfoque de Rodrigo, que fue lo que me sorprendió en aquella ocasión que le vi, ¿no? Como decía, actualmente es el responsable del equipo creativo de VML Health España, ¿no? Y esta agencia ha sido reconocida como la Agencia de Salud del Año en los Clio 2024, donde se la reconocía como mejor agencia de los últimos 4 años atrás, ¿no? Han tenido galardones en festivales nacionales e internacionales como Cannes, en Clio, LIA, Creative Flor Sol. Él ha sido jurado también en certámenes importantes, ¿no? Y bueno, pues le vamos a dar también ya la palabra a él y la pantalla, ¿no? Para que nos enseñe cosas, ¿no? Fíjate, el primer tema del que hablábamos el otro día, Rodrigo, era campañas de concienciación como formas de salvar vidas, que nos hablaba también la Marina de la importancia de salvar vidas, ¿no? No sé, dinos brevemente un poco cómo lo ves tú. Le preguntaba a Marina un poco a qué se dedica y al final, bueno, creo que yo y todos los publicistas nos dedicamos a persuadir. Esa persuasión puede tener la base que tú quieras. O sea, puede ser una persuasión destinada a vender un producto, lo que sea, un coche, un teléfono, lo que queramos, lo más consumista que se nos pueda ocurrir. Pero a veces esa persuasión también viene enfocada en intentar persuadir sobre diferentes ámbitos de la salud. Todos somos muy publicistas dentro de nuestra casa. Al final, todos cuando estamos en casa, estás hablando con tu pareja, con tus niños, intentas persuadirles en que tengan unos mejores hábitos de salud. Mi chica, tienes que ir al gimnasio. Yo a los niños hay que comer sano. Todos somos un poquito publicistas en nuestro día a día. Y lo que me ocurrió a mí hace, pues eso, como unos 15 años, es que descubrí este ámbito de la publicidad en salud y me di cuenta que la persuasión para la que yo había sido entrenado en la Universidad Pontificia se podía llevar a un lugar quizá más interesante. O por lo menos que me hacía sentir mejor a mí mismo con lo que producía y con lo que hacía. Y que además, en una segunda línea de lectura, eso le generaba negocio a los clientes con los que trabajaba. Y ahí, de repente, te das cuenta que puedes conectar muchas cosas que funcionan muy bien y que hacen al final la sociedad un poquito mejor. Entonces, ahí dentro de todo esto es donde entran ese tipo de campañas que comentabas, Mario, las campañas de concienciación para la salud. Todos estamos súper acostumbrados a ver campañas de la DGT, que pueden ser las que tenemos como más en la cabeza de, vale, estas campañas quieren algo bueno para mí, quieren que no me mate con el coche, básicamente, o que no mate a alguien con el coche. Pues con las campañas de concienciación en salud pasa un poco lo mismo. Al final, tener un sistema de salud sano es bueno para el país y en cuanto a las compañías farmacéuticas, cuanto más fármacos puedan vender, pues mejor le vendrá. Entonces aquí de repente empiezas a unir diferentes elementos y encuentras cosas realmente interesantes. Y es una compañía que quiere vender sus fármacos, un Estado que quiere que su gente esté sana y la sociedad que no sabe que puede estar enferma o que puede mejorar su calidad de vida haciendo determinadas cosas. Y ahí es donde nacen este tipo de campañas, las campañas de concienciación en salud. ¿Os he traído algún ejemplo por si lo queréis ver ahora? Sí, pues compártenos. Sí, te iba a pedir que compártenos ahora el primero de los ejemplos que puedas darnos, ¿no? Y bueno, que también
que también nos lo llevaras un poco al ámbito de la comunicación clara, que es el Congreso, ¿no? Lo de persuadir y que la gente al final entienda las cosas, ¿no? A lo mejor a través de un mensaje persuasivo, ¿no? Porque hablamos muchas veces de información que puede no resultar fácil de entender, ¿no? Y al final la publicidad consigue crear mensajes muy sintéticos, muy directos, ¿no? En los que puedes entender una idea compleja, ¿no? Sobre la creatividad, ¿no? En este caso lo que ocurre es justo eso, que al final tú tienes que mandar mensajes más o menos complejos. Vamos a ver ahora una campaña que está enfocada sobre el colesterol y cuándo debes estar un poco atento a él y sobre todo cómo funciona el propio colesterol, porque creemos que la sociedad a nivel general conoce perfectamente, vale, el colesterol es pues esto que te da en el corazón, esto que tienes si comes mal, pero que al final no acabas de entender, y si no acabas de entender cómo funciona es muy difícil que actúes para cambiar esos hábitos de vida. Entonces, desde las campañas de publicidad que se hacen especialmente con temas como muy generales para la salud del país, como puede ser el colesterol, pues necesitas ejemplificar, necesitas utilizar metáforas, necesitas bajar un poco el nivel que puede tener una compañía farmacéutica cuando quiere comunicar, para que cuando bajes ese nivel, llegue a un punto en el que te encuentras con lo que la sociedad es capaz de entender y es capaz de comprender. Esto que parece sencillo, pues a veces es un tanto complejo, porque si haces mensajes demasiado simplistas, la sociedad tampoco te los compra. No lo entiende como algo que sea importante o que requiera una actuación rápida. Pero si haces mensajes muy complejos, no llegan y no conectas. Entonces, por eso creo que este tipo de campañas en un evento como este, en el que hablamos de comunicación clara, pues creo que nos abren un poco la mente a todos, porque desde las agencias de publicidad trabajamos mucho para hacernos entender. Creo que hay otros sectores en los que les da igual si les entienden. Si a un publicista no le entiendes, pues por suerte o por desgracia, nuestro trabajo no vale de nada. Entonces, el sector, sí, Rodrigo, el sector que piensa que le da igual que le entiendan o no, se está equivocando de todas maneras. Yo creo. Pero sin duda. Pero bueno, ya sabes, administraciones, estas cosas, parece que, bueno, es tu problema el entenderme, que yo mientras voy hablando y tú si quieres me entiendes. Nosotros tenemos que estar muy enfocados en conseguir que nos entiendan. Mira, os pongo el ejemplo porque a partir de ahí, si quieres, nos van a salir temas de conversación seguro. Bam bam, mon ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson. Lit, mais ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. I'm the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Bueno, pues justo a veces lo que intentamos hacer, voy a dejar de compartir para veros mejor, lo que intentamos hacer con este tipo de activaciones es que no hay cosa más clara que vivir algo.
Creo que eso también es algo que cuando hablamos de comunicación clara y sobre todo en un entorno en el que normalmente estamos hablando de publicistas, o sea, de periodistas, de comunicación escrita, a veces nos olvidamos también de esa otra parte en la que, oye, es que hay cosas que podemos vivir y también el trasladar cómo se comunica una vivencia puede cambiar radicalmente el entendimiento de una... Y hay clarísimo una creatividad ahí en medio puesta al servicio de mandar un mensaje potente o sea, es una manera de hacer que lo veas, ¿no? Que es muchas veces lo que intenta la publicidad. Pasamos a Marina y volvemos luego, por supuesto, Rodrigo, con otras campañas. ¿Qué temas, Marina, son los que escoges, ¿no? para tu vídeo podcast? Si puedes compartirnos también el vídeo podcast y vemos algunas de las cosas que pones ahí o vemos cómo pues voy compartiendo, ¿vale? Bueno, Rodrigo, enhorabuena, claro, porque me parece increíble. Enhorabuena, de verdad. Rodrigo es un máquina de hacer unas cosas realmente impactantes, ¿no? Nos lo pasamos pero el canal Palabras con Salud de Marina no se queda atrás, justo, ¿no? yo ahora ya he dejado de veros, ¿vale? Os comparto... Sí, ahora estamos viendo tu canal, sí. Os comparto aquí mi canal. Ahora mismo llevamos 32 entrevistas, ¿vale? Bueno, me preguntabas sobre los temas, ¿no? Sobre las temáticas. Bueno, os resumo un poco, ¿vale? Yo estaba trabajando en un programa de salud en La Sexta, presentaba junto con el doctor Beltrán programas sobre salud. El programa dejó de emitirse por razones mayores y yo decidí que quería seguir divulgando sobre salud porque, bueno, tuve un día una experiencia y es que me pararon por la calle para decirme que gracias al programa que hacía había encontrado esa persona un doctor que le había salvado la vida. Entonces ahí encontré el sentido a lo que estaba haciendo. A mí me encantaba el periodismo, me encanta un micrófono, me encanta una cámara, pero si además a todo eso le sumas que con tu trabajo ayudas a salvar vidas, pues si solo he salvado o he ayudado a salvar una, ya con eso me parece que mi trabajo aquí es suficiente. Entonces, bueno, el programa desapareció y yo tenía mucha gente que me preguntaba acerca de dónde salían, de quién les entrevistaban, qué ahora qué iban a hacer. Y bueno, junto con el apoyo de gente cercana a mí, de mis familiares, me empujaron un poco a que fundara mi propio canal. Pero claro, me enfrentaba a 0 seguidores y a una plataforma que estaba completamente vacía. Me atormentaba esa idea y sobre todo yo decía, bueno, yo soy periodista, pero ¿y me va a escuchar alguien y me va a tal? A la vez, en paralelo, tenía una agenda preciosa de personal que estaba dispuesto y que estaba deseoso de poder sentarse en un sillón y que alguien le abriera un micro para poder hablar a la sociedad. Entonces, bueno, ahí surgió el podcast de Palabras con Salud. Queríamos que fuera un nombre en español y que fuera fácil de memorizar. Al fin y al cabo son palabras porque son entrevistas y salud porque tocamos la salud en todos los palos, es decir, desde enfermedades graves hasta el deporte, la psicología, la alimentación, cualquier tipo de tema relacionado con tener una buena salud. Los temas los elegimos un poco, bueno, ligados a la actualidad, ¿no? A ese calendario de salud que tenemos, pues días internacionales sobre el cáncer de mama, sobre enfermedades renales, sobre salud mental, en fin, estamos un poco ligados al calendario de la salud y luego también a la disponibilidad de los médicos y del personal sanitario, porque esto también es complicado, ¿no? Es decir, la mayoría de personas que se han sentado en Palabras con Salud ejercen como tal. Entonces, claro, ellos su prioridad son sus pacientes y luego la divulgación, que creo que es como tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, intentamos cuadrar agendas que no solamente es la agenda del doctor o de la persona que se sienta, sino también la agenda del equipo de Palabras con Salud y también la mía propia, ¿no? Y que el tema pueda tener una relación con la actualidad y con lo que está sucediendo en el día a día. Entonces, bueno, hemos tratado temas de todo tipo, hemos tratado pues desde la ansiedad, la osteoporosis, el acné y la rosácea, la enfermería, la podología, la urología infantil, el Día Mundial del Riñón, por ejemplo. Este capítulo fue muy especial porque lo hicimos en colaboración con Senefro,
que es la Sociedad Española de Nefrología, hablando de la importancia de la enfermedad renal y cómo se pueden evitar muchísimas enfermedades, incluso la muerte, con simplemente un análisis de sangre. Se ha hablado de la menopausia, de geriatría, de medicina deportiva y, bueno, por ejemplo, el doctor Borja Núñez Aisa ha sido el médico del Real Madrid y del Atlético de Madrid durante muchísimos años. Hacemos colaboraciones con laboratorios como pueda ser Pfizer. En este caso hablamos de la importancia de la inmunización durante el embarazo e intentamos también coger a personas, en este caso Rocío García Viso, ella es matrona, e intentamos que también en el espacio acudan profesionales que tienen también muy buena presencia en redes sociales, porque ha sido también una de las formas de que el podcast, que empezaba de cero, pudiera crecer también gracias a la visibilidad de muchos expertos que ya llevan durante muchísimos años divulgando acerca de la salud. Entonces, bueno, esta es la página del podcast en YouTube. El podcast se emite en abierto, es completamente gratuito. Se emiten episodios cada 15 días, es decir, 2 episodios completos de una media hora al mes. Optamos por media hora porque después de hacer un análisis un poco del mercado de gente que hacía algo parecido, nos dimos cuenta de que cada vez tenemos menos tiempo y es complicado escuchar una entrevista quizá de más de una hora, cuanto ni menos 1 hora y media. Entonces decidimos hacer más, pero más cortos, y que en media hora nos diera tiempo a hablar sobre una patología y cuando quisiéramos profundizar en ella, ir haciendo más capítulos acerca de esa temática. Luego, una vez que publicamos en Spotify y en YouTube el episodio completo, pasamos al resto de redes sociales, como pueda ser, por cierto, poneros a suscribiros a este canal, por favor, tanto en YouTube como en redes sociales, sobre todo porque creo que podéis escuchar a gente muy interesante y porque también, bueno, para mí es una gran ayuda. Y luego, bueno, como os decía, en el resto de redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube Short y Facebook, publicamos esos highlights que llamamos, que son, pues bueno, pequeños resúmenes o clips destacados de esa entrevista larga en la que puedes aprender en 30 segundos algo interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un último ejemplo, valga la redundancia, que ha sido todo un éxito, ¿no? El reel lleva 707.000 reproducciones, cada día llegan seguidores nuevos gracias a este corte y es cada cuánto es recomendable lavar el pelo, ¿no? Pues este tipo de contenido. Te decía que ahora no estás compartiendo, pero si quieres compartir uno y poner un... ¿Lo está compartiendo ahora? No, ahora no estás compartiendo. A ver. Y por eso te decía que si... Compartir toda la pantalla, compartir... Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Vale. Entonces, pues aquí en este reel, por ejemplo, que hemos llegado más de 700.000 reproducciones. Sí. Sí, tenemos a lo mejor algún problema más con el sonido, ¿no? En este caso, ¿no? Que a veces sucede en las aplicaciones. Bueno, ¿qué ocurrió con este reel? ¿Por qué ha tenido tantísimo impacto? Porque un profesional como es Sergio Baños, que es número 1 en tricología, la tricología es la parte de la dermatología que estudia el cabello. ¿Qué ha ocurrido con...? Voy a dejar ya de compartir, Sí. ¿vale? Claro, veo adaptado a cada uno de estos distintos canales, a cada uno de distintas redes, ¿no? A lo mejor con vídeos más cortos en un lado, con el canal abierto con un formato más de programa, ¿no? ¿Qué ocurren con este tipo de contenidos? Que un gran profesional habla de algo muy común en la mayoría de personas, que es un poco también el vídeo que ha puesto Rodrigo, ¿no? El colesterol puede afectar a muchísimas personas y gracias a me lavo el pelo mucho, poco, cada cuánto me lo lavo. Es algo que ocurre cada día en la mayoría de personas. Todo el mundo quiere saber cada cuánto se tiene que lavar el pelo y es recomendable, y lo dice un especialista además. Ahí genera un debate que parece una tontería, ¿no? Pero todo el mundo comenta sobre cuánto se lo lava y le pregunta al especialista que cada cuánto se lo tiene que lavar. ¿Qué ocurre con esto? Que el vídeo se viraliza, todos los comentarios que están habiendo hacen que la red social posicione ese contenido en una primera línea.
Por eso hablaba al inicio de la importancia de que la persona que divulgue sea un profesional, porque si esto lo hace una persona que en vez de ser Sergio Baño, que es un dermatólogo número 1, de hecho va a ser casi seguro de la tricología a nivel mundial, lo hace Pepito Pérez, que no tiene ningún tipo de ciencia detrás que eso avala, puede posicionar ese vídeo, ese reel, en primera línea, tal y como está ahora mismo el de Palabras con Salud. Pero No, quien está está claro. hablando de esto no es un profesional. Claro, Entonces, hay un criterio, sí. deja de ser clara para ser, pues bueno... Sí, hay un criterio de autoridad ahí en ese caso, pero para la comunicación clara hace falta tu mediación también. Eso es lo que llevamos de la divulgación. Yo creo que hay una, no sé, cuál es la parte más complicada, ¿no? Porque me imagino que tienes que entender tú también bien el tema para poder hacérselo entender a otras personas de una manera en la que entiendan, ¿no? Es el kit, ¿no? de la comunicación, ¿no? O sea, previamente a esas entrevistas, para mí entra ese análisis de campo en el que tengo que estar muy bien informada acerca de lo que esa persona me va a contar, haber contrastado esa información previamente para saber si en efecto la persona que se sienta a mi lado lo que está diciendo es veraz o no es veraz. Es cierto que elijo muy bien quiénes son los invitados que vienen e intento que siempre sean profesionales de primer nivel. Hay que conocer el campo y eso implica conocer a las personas a las que hay que llamar y sí, evidentemente es la labor del profesional. Efectivamente. Y luego, como comentaba Mario al principio, intentar que esa persona hable de tal manera de que cualquier espectador y seguidor entienda el mensaje. Porque si luego la forma de comunicar que tiene es, como yo digo, de médico a médico, nuestro objetivo se ve truncado. Es decir, nunca vamos a llegar al público de manera clara para que el público sea consciente y conocedor de esa temática. Sí, ahí hay un debate en el asunto de la comunicación clara, que es el tema de la precisión, ¿no? Te dicen que si simplificas mucho, porque todo esto empezó con intentar hacer comprensible el lenguaje jurídico, ¿no? Se empieza sobre todo ahí, en el ámbito anglosajón, a mediados del siglo pasado, ¿no? Y enseguida te dicen, es que lo estamos simplificando tanto que falta precisión, ¿no? En lo que estamos comunicando, ¿no? Pero no es lo mismo, a lo mejor, pues hablar de piel que de dermis, que tal, o sea, de términos que queremos hacerlos comprensibles y perdemos en rigor, ¿no? Pero claro, esa es la dificultad y ese es, entiendo, el papel nuestro de los comunicadores, el tuyo en este caso, ¿no? Justo. Justo. Yo, Mario, tenía un debate, no sé si las personas que están ahora mismo en este foro conocen a Pilar Pérez, periodista súper mega profesional del sector, del mundo. Ella escribe sobre salud, para mí es un referente. Y ella está un poco en contra de facilitar, ¿no?, la información y de hablar en términos más claros. De hecho, ella decía que el COVID nos dejó algo bueno y es que la salud le está importando cada vez más a las personas. Entonces, bueno, igual que hemos sido conocedores de algunos términos relacionados con la COVID, pues que también tenemos que estar familiarizándonos cada vez más con términos de salud. Yo en parte también estoy de acuerdo con ella, pero bueno, si intentamos además hacerlo de la forma más clara y accesible posible, pues oye, mira, ya iremos incorporando términos conforme a la sociedad le va incorporando cada vez más. La sociedad per se suele ser vaga. Es decir, las pelis cada vez son más sencillas, las series cada vez son más sencillas, la música cada vez es más sencilla. Y lo que pasa es que las fake news son muy sencillas, son súper fácilmente consumibles. Es comida rápida, hecha publicación. Entonces, como no manejemos muy bien esa parte de comunicación precisa para, evidentemente, no perder precisión, como decía Mario, lo que hacen es que nosotros estamos compitiendo. O sea, la comunicación es un lugar de competición, e Internet es un lugar en el que se compite constantemente por ver quién es el escuchado. Entonces, bueno, pues es muy fácil y por eso, de hecho, vuelven tendencias como el terraplanismo, porque es súper sencillo de consumir. Entonces, se convierte pues, en ese fast food informativo que nos genera un problema. Entonces, bueno, pues ese equilibrio yo creo que es donde está la clave para hacer una buena comunicación, claro. Totalmente, sí, Rodrigo. Luego, además, añadimos que los medios de comunicación cada vez más se rigen por la publicidad, viven de la publicidad. Los medios de comunicación ya no viven de los periódicos que compran la sociedad porque se compran muy pocos. Entonces, claro, pues la única opción que les queda es el clickbait.
Yo tengo a una persona muy cercana que es un cardiólogo súper reconocido a nivel nacional, es el doctor Avellán. Y bueno, José Avellán acaba de hacer una entrevista para un gran periódico y el título, de todas las cosas interesantísimas que ha dicho acerca del corazón, el titular está relacionado con el salario de un cardiólogo. ¿Por qué? Pues porque la gente busca eso. Entonces, volviendo un poco a lo que la gente quiere leer y lo que debemos como los profesionales darles, pues bueno, creo que es importante que aunque la sociedad quiera unos titulares, pues nosotros como periodistas ser también responsables de lo que queremos informar y de lo que la sociedad necesita saber. Sí, quería volver ahora con Rodrigo a tratar otro también de los aspectos del asunto, que es, por ejemplo, los elementos formales en los mensajes, ¿no? El diseño, ¿no? Que además es que es mi campo de acción, ¿no? Yo me dedico al diseño, ¿no? Y recuerdo que cuando Mari Tascón nombró lo del tema de la comunicación clara, hizo hincapié también en el diseño, porque como ya os decía antes, que viene esto del plain language, ¿no? De que esto se intentó primero en el lenguaje escrito y después, bueno, pues hubo gente, ya os digo, el caso de Mari Tascón, que dijo, bueno, la comunicación es el lenguaje escrito, pero son también los elementos formales, ¿no? Entonces, recuerdo en aquel evento donde nos conocimos, que se trató el tema de del packaging, ¿no? de los envases de las medicinas, ¿no? Porque justo había surgido, ¿no? Hablando de elementos, de cosas virales, se había viralizado la denuncia de una persona que decía, han cambiado el envase, los colores del envase de las medicinas de mi madre y lleva 5 días tomándose, no recuerdo qué medicina era. Era ansiolíticos en vez de la pastilla. Y que no se ha tomado la otra y se ha tomado el doble de unas, ¿no? Y entonces, bueno, recuerdo que surgió ahí el debate, ¿no? Ricardo y yo hablábamos más del elemento del diseño y recuerdo que tú introdujiste elementos también de cómo funcionaba incluso los departamentos de las farmacéuticas que tú conoces en profundidad. O sea, como bien dices, Mario, es un tema súper interesante. La comunicación no es todo. A veces pensamos que comunicar es simplemente cuando ejerces como la activación de quiero contarte algo. Pero simplemente, pues eso, cuando diseñas un packaging de un fármaco, estás comunicando y estás diciendo mucho. Como bien dices, esto fue una historia que se hizo viral y fue justo esto, que había una persona, una señora mayor, que tomó ansiolíticos durante X tiempo pensando que estaba tomando una pastilla de la alergia. La señora tenía mocos, pero se lo pasaba estupendamente, estaba relajadísima. Pero claro, la alergia fatal. Claro, esto que para un tema de unos días, pues es hasta un tanto cómico. Hablando con un hospital, me comentaban que habían tenido un caso muy, muy, muy grave en el que había habido un enfermero que iba a poner una medicación en un paciente que estaba sondado, o sea, que tenía un tema intravenoso. Y bueno, pues justo cuando se le iba a poner, al chico le cayó una gotita del fármaco en la mano y de repente, ostras, se quemó. Resulta que el fármaco le estaba a punto de meterle intravenoso a un bebé. Era otro tipo de fármaco que había que luego disolver, que preparar para que no fuera un tema peligroso y que no tenía nada que ver con el que le iba a poner. Es decir, estuvo a milésimas de segundo de matar a un bebé porque los packagings eran exactamente iguales. El diseño de la etiqueta era igual. Cambiaba el nombre, no había nada más. El tamaño del bote era el mismo, el color era el mismo, todo era igual. Entonces, o alguien lo había colocado en el lugar equivocado, o él al cogerlo se había equivocado. En definitiva, esa falta de comunicación clara se estaba llevando la vida de un bebé por delante. Bueno, por suerte, pues no fue a mayores. El niño también tuvo una quemadura, poco más, y salvamos la situación por poquito. Pero esto es lo que... Fíjate que hablamos, Rodrigo, hablábamos en este caso de colores. O sea, estábamos hablando de colores. De colores, o sea, he estado buscando, la señora tomaba lorazepam y loratadina y de repente Cinfa hizo que todos los envases tuvieran los mismos colores violetas, cuando antes uno era verde y otro era rojo, pongamos por caso, ¿no? Sí, no, lo que pasa con Cinfa es lo que pasa con casi todas las compañías de genéricos y es que tienen, es lo que os comentaba aquel día, tienen un sistema de producción de los propios packagings que es súper modo fábrica, es decir, cuantos menos colores usen, menos troqueles para las cajas usen, más barato es, menos tipos de pegatinas usen, entonces lo que hacen es, pues pongo todo lo mismo,
cambia el nombre y la gente ya se preocupará por leer si lo que está tomando es lo adecuado. No puede ser, Entonces, ¿no? esa es la base en la que cualquier marca ha entendido que eso no lo puede hacer. Es decir, las Coca-Colas. Pues Hay que decir, en honor a la verdad, que Cinfa reaccionó a esta viralidad. En 3 días dijo que estaban moviendo el asunto y en muy poco tiempo lo cambiaron y cambiaron los colores, ¿eh? O sea que enseguida reaccionaron, entraron y ellos mismos entendieron, porque lo hablábamos en aquella jornada en Salamanca. Este ahorro yo creo que es un poco chocolate el oro para una empresa farmacéutica, de verdad, los colores de una caja, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Alguien que se quiera apuntar un tanto ahí, no lo entiendo, ¿no? Y luego está el caso contrario, Rodrigo, el de cantidad de loratadina o lorazepam, que depende del laboratorio que lo haga, la caja es de una manera distinta y de un color distinto. Depende de que lo haga Cinfa, Roche, no sé qué, no sé cuánto, porque tengo fotografías en las que sale el mismo medicamento 10 o 15 veces con cajas totalmente distintas. Sí, claro, cada está uno hace su marca. a boli, a las personas mayores a boli, le apuntan los hijos, yo lo hago con mi madre, en la caja, la tensión, el no sé qué, no sé cuánto, para que puedan distinguirlo, porque no siempre te dan el mismo. Yo voy a la farmacia y cada vez me dan uno distinto de la tensión, que por ejemplo el que tengo ahora, ¿no? Sí, sí. De hecho es algo en lo que estamos trabajando, es un proyecto... Sí, yo creo que hay iniciativas, ¿no? Yo creo que hay iniciativas sobre eso, ¿no? Sí, se están intentando, pero es bastante complicado porque poner de acuerdo a distintas compañías farmacéuticas es literalmente imposible. Entonces, a partir de ahí tienes que jugar otras cartas, que espero que si hacemos las jornadas de comunicación clara el año que viene os pueda enseñar un caso un poco relacionado con eso. Pero sí que os he traído un caso en positivo, también de cómo a través del diseño, de algo muy sencillito, se puede ayudar también a salvar vidas. A veces creo que la clave es encontrar esos lugares de comunicación no clara y ver cómo lo puedo aclarar desde cómo escribo, pero también desde el formato. Y hay un caso, que este no es mío, pero es que me encanta, me chifla, me parece que es una explicación perfecta de cómo desde el diseño se pueden hacer cosas muy interesantes. Este es una campaña que acaba de ganar 200 millones de premios. Ha sido una de las grandes noticias de Cannes, que es el festival publicitario de referencia en el mundo. Y es con algo muy, muy sencillo y muy relacionado con la comunicación clara y el diseño. Por eso os lo quería traer hoy y a ver si os inspira un poquito. Apagó otra vez. ¡Coño! ¡Ay, carajo! ¡Se fue la luz! Un relajo lo que tienen con nosotros. No aguanto más. Estamos pasando por una crisis de energía y todos sufrimos. Estar sin luz y a esta edad, pues es bien difícil. La semana se va la luz 4, 5 y 6 veces. In an island where there's an average of 15 power outages per month, taking the right medication in the middle of the night is a struggle, especially when U.S. regulations make all bottles look the same, increasing mix-ups. Until today. Glowing Relief by Farmacias Plaza and Alivia Health is a revolutionary label that glows for easy identification in pitch dark. This innovation can save lives for people taking prescriptions at night for conditions such as arrhythmia, heart disease, or thrombosis. Labels are coated with a unique, non-toxic varnish that recharges endlessly with any light. Once charged, it glows up for hours, outlasting the average blackout in Puerto Rico. Glowing Relief was introduced in front of representatives from major health plans. Con el problema constante de apagones, una etiqueta que brilla en la oscuridad no es solamente una idea innovadora, sino rápida y eficaz. It's designed to work with standard printers, making it easy and cost-free for pharmacies to implement. This is the island's biggest medical transformation, impacting 1.5 million prescriptions a year. Se ha designado una etiqueta que brilla en la oscuridad y para los medicamentos recetados. Brilla por 6 horas. Que la etiqueta de Luz de Alivia viene realmente a cambiarle la vida a los pacientes. Diseñamos la primera etiqueta que brilla en la oscuridad en el mundo farmacéutico para atender a una población tan vulnerable como los adultos mayores. Our labels were approved by all health plans for Medicare Advantage patients. Una solución milagrosa que podamos en la oscuridad de la noche leer nuestro medicamento. When the lights go out, safety must shine on. Glowing Relief. Bueno, es fabuloso, es fabuloso,
O sea, creo hay reacciones por el chat, ¿no? No me extraña, ¿no? Es un ejemplo fabuloso, ¿no? Qué maravilla de como decías, ¿no? Elementos de diseño puestos en la comunicación, ¿no? Aquí no ponemos un color brillante porque sea bonito, no. La comunicación es hacernos entender, ¿no? Es un ejemplo brillante. Eso es. Mi profesor de dirección de arte, que yo no sé si lo he visto por aquí antes entrando, me decía eso, que el diseño tiene que servir a la funcionalidad, claro, y no lo contrario. A veces los diseñadores nos venimos muy arriba, voy a hacer algo relevante, súper guapo, y al final es esto, se trata de esto. Volviendo, Marina, hablabas, por ejemplo, antes del tema de los públicos, ¿no? Y claro, en tu manera de comunicar a través fundamentalmente ahora de Internet, no sé si tienes, la verdad es que Internet nos permite poder monitorizar a los públicos, pero no sé si tienes a lo mejor datos sobre segmentación por edades, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya os comentaba antes que yo estoy ahora en un proyecto de investigación sobre personas mayores y salud, ¿no? Y me resultó sorprendente, ¿no? Nos resultó sorprendente a los distintos investigadores que estamos en el proyecto comprobar cómo las personas mayores se informan fundamentalmente a través de los teléfonos móviles. También de tema de salud. Nosotros pensábamos que iban a utilizar medios más tradicionales, ¿no? También la televisión, pero es verdad que muchos estaban echando en falta programas de salud en la televisión. Hicimos un focus group y eso salió, todos dijeron eso, que echaban en falta programas de salud en la televisión. Pero, a la vez, todos decían que se informan fundamentalmente con los teléfonos móviles. Con lo cual, pues enseguida, cuando he estado viendo tu canal, he pensado, bueno, pues estas personas mayores, que son un público muy interesado en la salud, por razones evidentes, ¿no? Pues yo creo que en tu canal pueden tener una vía perfecta de información. No sé si tienes datos tú de tu público. Totalmente de acuerdo, Mario. Tengo, afortunadamente, una comunidad súper variada. La mayoría son mujeres, también diré. A la mujer sigue preocupándole mucho más la salud, creo, o por lo menos esos son los datos que yo manejo. La brecha es de todas las edades. Cuando hablo de todas las edades son pues desde los 24 hasta los 70. El único pero que yo le pongo en este caso a las personas mayores es que aún les cuesta hacer cosas del estilo a suscribirse, por ejemplo. Suscribirse a YouTube les cuesta, ¿no? Es como que ellas tienen ese canal, ese link, ese nombre, pero la suscripción es algo que no está tan alineada con su forma de actuar en redes sociales. Y cada vez se informan más en redes sociales. También es cierto que el poder preguntar directamente a la persona y tener esa comunidad, como decía al inicio, es muy importante para ellos y para ellas. Una de las temáticas que mejor funciona en ellas es la menopausia, honestamente, o sea, es increíble ese tema, porque, bueno, es una forma de crear esa comunidad en la que todas ellas se entienden y se apoyan y se recomiendan y hablan de sus testimonios en primera persona, que es muy necesario para ayudarse en esta etapa. Y sí que es cierto que la televisión se sigue necesitando porque la televisión a día de hoy sigue dando esa credibilidad, ¿no? Ese push. No siempre la televisión está ligada a la veracidad, pero parece que como es complicado llegar a un programa de La Sexta o en Antena 3 o en Televisión Española, parece que el que sale a hablar o la que sale a hablar tiene mucha más credibilidad que si acude a un video podcast, ¿no? Parece que la accesibilidad está ligada a la veracidad y no siempre es así, pero bueno, está ocurriendo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas de que la gente, la sociedad echa de menos que haya programas de televisión de salud, porque son necesarios y son necesarios para la sociedad y también incluso para los propios canales de televisión. Pero, sí, nosotros lo tenemos con datos, ¿no? En 2 focus groups que realizamos, es que salió en todos y todos decían exactamente lo mismo. Yo asistí a una de las sesiones y era constante, ¿no? En todas las personas que estaban allí, todas las personas mayores. Y el interés por la salud era total, el interés por la información en salud era total, o sea, no cabía ninguna duda en eso. Y bueno, ¿dónde se informan ustedes? En el móvil. Y yo eso ya sí que me dejó a cuadro, ¿no? Bueno, creo que es un tema que da miedo, ¿no? Porque se necesita formación y buena formación detrás, pero
que es muy necesario y lo vimos con el COVID. Entonces, bueno, honestamente yo desde la posición que a mí me toca y después de haber estado en un programa que tenía una muy buena audiencia, no entiendo el por qué no se aplica. Pero bueno, no sé, tendremos que seguir intentándolo. Yo creo que hay una ceguera, yo creo que hay una ceguera por pensar que solo interesan un tipo de programas. Las personas mayores ven la televisión más que las personas jóvenes. Las personas mayores, mi madre está todo el día viendo la televisión. Y las personas mayores tienen un interés por la salud total. O sea, porque es que es evidente, tu salud se ha deteriorado, estás siempre en el médico, etcétera. Siempre están hablando de problemas de salud. Y están echando de menos esos programas en la televisión. Es que es una cosa de ceguera. Y ahí hay publicidad que puedes poner luego, porque va a haber mucha gente viéndolo y el programa va a ser rentable. Porque hablando de rentabilidad, Marina, ¿es rentable tu canal de YouTube? ¿Puedes hacerlo rentable? Porque hablabas de emprender. Es difícil, entiendo, no emprender, y tú eres una persona además muy preparada, con mucho acceso a muchas fuentes, a personas que van a ir a tu programa, etcétera, etcétera. ¿Cómo está este tema que siempre es complicado, ¿no? Me imagino, ¿no? A ver, es complicado porque, bueno, sobre todo al inicio es una apuesta. Tengo otros ingresos como periodista en otros medios de comunicación, como bien tú, Mario, comentabas al inicio. Sí, tus colaboraciones hablaban. Esto conlleva unos gastos, aunque yo no lo enfoco como gastos, sino como una inversión, ¿no? Porque hay que decir que la producción de tus vídeos es muy buena. Ya os lo digo también para toda la gente. Hay una buena... Claro. O sea, quien está en la edición, en la grabación, etcétera, ahí en la iluminación, yo eso sí sé más o menos del asunto, sé que ahí hay producción y eso claro, eso conlleva una inversión, como tú bien dices. Pues somos pocos, Mario, pero muy buenos, y es que detrás de este proyecto hay 3 personas, en las que una de ellas soy yo. O sea, os podéis imaginar que por eso es gente muy buena y muy comprometida, porque hay un cámara que es el que realiza y edita, hay un productor y hay una presentadora, que en este caso soy yo, que es la que hace toda la parte de contenidos. Entonces, la forma de monetizar un espacio como este, que puede cualquier persona preparada que haya estudiado lo puede llevar a cabo, y es también mi recomendación, ¿no? Que no esperemos que otros nos den la ventana, que hoy día gracias a Internet tenemos esa ventana abierta para, si lo hacemos con rigurosidad, poder hacerlo. La forma de monetizar es trabajar mucho, que tu contenido sea de valor y lo puedas enseñar y lo puedas mostrar a marcas, como os comentaba antes, como Pfizer, ¿no? Sí. Y que Pfizer vea que es una buena ventana para poder invertir en ese canal. Entonces, es igual que invertimos en anuncios de televisión, las marcas invierten en episodios patrocinados en los que en algún momento de la entrevista se hace referencia a esa marca o no tiene por qué hacerse referencia, sino simplemente hay marcas en las que quieren que se informe sobre la importancia de hacer una analítica de sangre para prevenir enfermedades de riñón, como fue el episodio que os contaba. Está clarísimo. Y por el hecho de ser un canal de YouTube, no creo que nadie, bueno, a estas alturas yo creo que ya está un poco superado, ¿no? Pero la idea de que pensar de que eso va a tener menos calidad, hablábamos antes de los aspectos formales del diseño, o sea, en la realización de vuestros programas, yo lo he estado viendo esta semana, no tiene nada que envidiar a una realización profesional de una televisión. O sea, por supuesto, animo a la gente que entre, que lo vea y que se dé cuenta de que estás viendo un programa de máximo nivel en aspectos de contenido y formales también, que no son tan fáciles y que le dan credibilidad también al contenido luego. Y luego en ese sentido, Mario, las cantidades de dinero de un programa, o sea, de una acción publicitaria en televisión no tiene nada que ver a lo que se paga en un video podcast, por ejemplo, como el mío. Rodrigo lo sabrá, ¿no? O sea, obviamente la publicidad se paga de diferente manera, porque también es cierto que muchos de los alcances son diferentes, el alcance que puedas tener en un canal de YouTube que en el de un canal de televisión. Entonces, bueno, en ese sentido, las diferencias económicas son mucho más grandes. Por eso las marcas, yo creo que cada vez están más apostando más por eso y por ir mucho al nicho, ¿no? La mayoría de gente que está en mi comunidad es gente que le importa la salud. A la mayoría de gente que está viendo un programa de Antena 3, pues bueno, hasta qué punto están interesados o no, quizá es más difícil medirlo.
Se nos acaba el tiempo, me quedan 5 minutos porque hay que llegar a la siguiente mesa. Yo creo que el Congreso debería habernos dejado un par de horas, porque esto es interesantísimo. Hay mucha tela. Blas Ubiel acaba de compartir por el chat el enlace al canal de Marina en YouTube, o sea que ese canal podéis ahí ya pinchar, ¿no? Y bueno, y si alguien tiene alguna pregunta, que nos la haga ahora a través también del chat, por ejemplo, ¿no? Y si no hay pregunta, animo a Rodrigo a que nos ponga otra de sus... De hecho, que yo tenía aquí preparado para acabar algo de la propia Universidad Rey Juan Carlos, que creo que, hombre, que está bueno también hablar de ella. Dale un poco, dale, y si hay alguna pregunta, os la hago llegar yo mientras tanto por el... Nada, simplemente creo que también cuando hablamos de comunicación clara es importante saber que hay temas que es importante saber cómo tratarlos. O sea, creo que es importante hablar de comunicación clara, comunicación veraz hemos dicho, pero yo añadiría un adjetivo más que es comunicación responsable. En temas de ideaciones autolesivas, de suicidios, el saber cómo transmitir la información para que sea suficientemente veraz, importante, pero que no tienda a ese efecto contagio es clave. Y acabamos de sacar una campaña con vosotros que, bueno, que creo que está guay el acabar esto diciendo que, bueno, que hemos visto como grandes marcas, grandes agencias. Tienes razón que además es un tema importante, de mucha importancia social, sí. Así que si podemos ver esa campaña. Muy bonito, hay muchas ganas y además esto nació de una charla en un congreso de comunicación clara con Esther Martínez Pastor, que pues estábamos hablando de este tipo de campañas y tal, y me dijo, tengo que hablar contigo, tenemos que hacer algo. Y de ese tengo que hablar contigo, tenemos que hacer algo. Sí. Uno de ellos es este. Yo siempre hablo de mi enfermedad como una anestesia emocional, ya que en ese momento todo lo que vivía era tan heavy, tan duro, tan triste, tan todo, que necesitaba algo como para evadirme. En España, alrededor del 14% de adolescentes se autolesiona. Lo que parece propio de la edad puede ser mucho más profundo. Si sabemos interpretarlo, hay silencios que gritan SOS. Sounds of Silence. Transformamos el causante de esas heridas en un medio para prevenirlas, a través de la experiencia de quienes superaron las autolesiones en su adolescencia. Creamos las primeras cuchillas que, en vez de cortar, cuentan historias de superación a través de un código, enseñando a los adultos cómo abordar las autolesiones desde el hogar. Con una web con guías creadas por psicólogos y acceso a un chat anónimo con apoyo psicológico de la Comunidad de Madrid. Porque dar voz al problema es la forma de darles la ayuda que necesitan. Entendí que un corte, una autolesión también es un grito de auxilio, de que quizás esa persona no es capaz de hacer ese, por favor, ayudarme. Sin palabras. Sí, realmente es otra vez la creatividad puesta al servicio de la comunicación, al servicio de la sociedad, ¿no? Me parece fabuloso vuestro trabajo, el de vosotros dos. Veo que no hay preguntas. Bueno, eso es que habéis dejado a la gente totalmente impresionada, ¿no? con estos trabajos, con lo que hacéis los dos. Así que, bueno, llegamos justo a las 5. Ahora tenemos la presentación de Clara 2.0, que es la herramienta de Prodigioso Volcán para analizar el volcán. Fue de las últimas cosas de las que hablé yo con Mario Tascón. Me decía, estábamos retocando Clara. Yo probaba entonces el Clara 1, entonces que era muy limitado el número de palabras. Creo que lo habrán ampliado todo esto. Nos lo presentan ahora, así que hay que volver a entrar a través del Congreso, digo para todos los asistentes, ¿no? Hay que volver a entrar en la web del Congreso, pinchar en la presentación de Clara 2.0, ¿no? Y que empiece ahora a las 5, así que agradecer la presencia de todos los participantes y muy especialmente a Marina y a Rodrigo, que nos han brindado un rato súper divertido, entretenido y con tanta importancia social. Yo voy a insistir en esto, ¿no? Yo creo que os doy la enhorabuena a los dos por el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la oportunidad. Hasta luego. Que vaya muy bien.